Porque ustedes lo saben, terminó el periodo en que se mantuvieron las tarifas congeladas de las ISAPRES y se están informando de importantes alzas en los planes de salud. ¿Qué pueden hacer los cotizantes al respecto? Lo vamos a conversar esta mañana junto a Manuel Inostroza. Él es ex superintendente de salud y máster en salud pública. ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Muy buenos días, Polo. Buenos días. Bueno, a varios ya nos están llegando las cartas del reajuste de las ISAPRES. Y una de las primeras preguntas que uno se hace es, ¿por qué me están subiendo el plan si además los planes de salud se pagan en UF? Y ya sabemos también lo cara que está el UF. ¿Por qué se le permite a los planes de salud dar esta alza pese a que estuvieron congeladas hace un par de años desde la pandemia? Bueno, porque históricamente, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, el incremento de los precios en medicamentos, insumos, consultas, exámenes, en general crece por sobre el IPC en todas las economías del mundo. Se habla de que si uno calculara el IPC de la salud, siempre sería en general un poco más alto que el IPC normal de la economía. Y el problema en este caso es que después de 2 años en que no hubo alzas, porque la situación económica de la pandemia motivó un acuerdo entre el gobierno, el Congreso y las propias ISAPRES para no reajustar, se produce ahora, después de 2 años, un incremento de costo, con la diferencia de que ahora no lo fijan las ISAPRES, sino que este cálculo de verificar cuánto subieron las cosas que finalmente se consideran para el costo de un plan de salud, en este caso de ISAPRES, lo define la propia autoridad regulatoria, que es la Superintendencia de Salud. Y la Superintendencia de Salud estableció, haciendo todos estos cálculos que yo les señalo, de que el incremento por sobre el IPC es de un máximo de 7,6%, y entiendo que hasta ahora prácticamente todas las ISAPRES lo que están haciendo, al menos de las ISAPRES abiertas, hay ISAPRES cerradas que no están aplicando esta alza, pero de las ISAPRES abiertas prácticamente todas están aplicando el incremento del 7,6%. Ahora, ha habido críticas justamente en relación con ese 7,6%. Algunos consideran que es demasiado alto y que por lo tanto les entrega a las ISAPRES un espacio muy amplio para poder efectivamente subir sus tarifas. Mira, el problema aquí es no haber atacado el tema de fondo, a mi juicio, y el Parlamento, el Congreso, llegó a un acuerdo en la que se pretendió cambiar el mensajero de malas noticias, pero no cambiar el origen de las malas noticias. El problema del incremento de los costos en el sector privado es la manera en cómo este está regulado. El sistema privado, por ejemplo, no tiene un modelo de atención primaria que contenga el gasto. Sabemos que ya en el mundo entero los sistemas, incluso privados que en el mundo europeo se han desarrollado, obligatoriamente establecen un médico de cabecera, un médico de atención primaria. La transformación digital ha sido en los países desarrollados fundamental para intentar reducir los costos. Los mecanismos de pago, cómo le pago yo a un médico, a una clínica, para contener el gasto y no para que este sea cada vez más inflacionario en los costos, son cosas que se les ha querido quitar el bulto en la discusión de política pública en Chile, y alguien dijo, mire, bueno, entre que lo fije la ISAPRE y lo fije la autoridad, suponemos que la autoridad va a entregarnos mejores noticias, pero el problema es que, insisto, si no cambiamos el modelo en cómo funciona el sistema privado, da lo mismo quien defina o calcule este costo, nos va a seguir dando malas noticias, y eso es lo que tenemos hoy día. Yo entiendo que la superintendencia incluso calculó un valor que las ISAPRES consideran que es inferior a lo que ellos calcularon en sus costos, no obstante ellos están aplicando el 100% del número que calculó la Superintendencia de Salud. Manuel, hablemos de qué pueden hacer las personas que ya tienen la carta en sus manos. Entiendo que se puede terminar con el plan, cambiarlo o apelar. ¿Y vale la pena apelar si es que está dentro del rango del 7,6%? Porque uno los años anteriores, no sé, se mete a Google, pone cómo frenar el alza de la ISAPRE y salen un montón de staff de abogados, incluso la Superintendencia de Salud, donde uno podía hacer un reclamo y efectivamente esa alza quedaba congelada. Producía también un problema de revisar todas esas solicitudes, en fin. Pero ¿qué pueden hacer hoy día las personas que tienen la carta en sus manos y no quieren pagar más por el plan de salud? A ver, solo un pequeño recuento. La legislación que teníamos hasta antes de este cambio que se aprobó en agosto del año pasado data del año 2005, y la Corte Suprema se demoró 5 años en fijar un criterio jurídico para considerar que las alzas de la anterior legislación eran injustas, unilaterales, y por lo tanto empezar a fallar en sus recursos en contra de las alzas y anularlo. Ahora bien, como en esta ocasión estamos ante una nueva ley en donde ya no es el mercado, no son las ISAPRES las que fijan, y lo fija la autoridad,
Lo primero es no sabemos cuál va a ser la reacción de los tribunales y si se van a tomar los mismos 5 años en encontrar algún argumento jurídico para anular las alzas. Entonces, yo creo que la recomendación, por cierto, ante la posibilidad es igual, se pueden presentar recursos ante los tribunales de justicia, pero no estamos seguros, además como la justicia es un poder autónomo del Estado, no estamos seguros si la justicia en base a este elemento va a encontrar un criterio similar al que encontró hace ya 12 años atrás para anular las alzas. Ahora, otra opción que había antes era presentar recursos ante la Superintendencia de Salud. Y de hecho la Superintendencia recogía del orden del 30% de las no alzas de planes que se presentaban todos los años. El problema ahora es que es muy difícil que la propia Superintendencia, que fija por mandato legal ahora un alza, por otra vía determine que esa alza que la propia Superintendencia fijó no resulta procedente para cada uno de los afiliados que reclamen. Ahora, insisto, igual se puede presentar el reclamo y la Superintendencia verá qué es lo que va a hacer, pero la primera recomendación de reclamar se puede hacer, pero no estamos seguros de cuáles van a ser los criterios jurídicos por los cuales podrían eventualmente seguir o no anulando las alzas del sistema privado. Y la segunda opción, que es la que te da el sistema con la legislación vigente, es que tú puedes consultar a la ISAPRE al menos 3 alternativas y si no, empezar a indagar por tu propia cuenta, llamando a cada una de las ISAPRE, a ver si tienes un plan que te mantenga el precio de tu antiguo plan, obviamente evaluando si es que hay alguna reducción de cobertura. Mi recomendación al menos es para mantenerlo. Si uno tenía, por ejemplo, planes de libre elección, que hoy día convengamos que es un sistema que es mucho más caro, tal vez sería bueno privilegiar algún tipo de prestador y buscar un plan preferente o incluso cerrado con una buena clínica o un buen prestador, que son planes más baratos y que nos permiten evitar esta alza que hoy día parece como importante del 7,6%. Manuel, ¿cómo conecta usted esto que está pasando con las ISAPRES con la discusión mayor que se está dando en términos de la reforma al sistema de salud, la creación de un plan único y universal de salud y en el cual las ISAPRES de seguir existiendo ya no sería como ISAPRES, sino que sería como seguros complementarios? ¿Usted ve una conexión entre ambos temas? Porque finalmente quienes optan por las ISAPRES son las personas efectivamente de mayores recursos en nuestro país. Es un porcentaje relativamente bajo de la población, pese a que es harta gente, pero es bajo en términos de la totalidad de la población y se paga mucho por esos planes de ISAPRE. Bueno, a ver, yo diría 2 cosas. Bueno, efectivamente lo que estamos discutiendo, ya sea en la Convención Constituyente y probablemente después con el programa con que ha sido elegido el presidente Boric, vamos a tener que enfrentar una reforma al sistema de salud que hemos postergado en estos últimos 12 años de conversación y discusión. Y ahí vamos a ver si, por un lado, la Convención Constituyente y luego el gobierno le dan un espacio alternativo al aseguramiento privado. De dárselo, creo yo, que tiene que ser un poco las directrices que he señalado. Yo creo que el sistema privado no puede ser con esta lógica inflacionaria en el costo, porque ya hemos visto que incluso la gente con más recursos en el país siente que paga un producto muy caro versus la sensación o percepción de calidad que recibe. Por lo tanto, hay que hacer reforma si es que el sistema privado va a ser una alternativa en el aseguramiento para cambiar fundamentalmente el modelo de atención, la manera en cómo se compran las prestaciones y el marco de incentivos que tiene con atención primaria y otro tipo de iniciativas para intentar, como lo ha hecho en otras partes del mundo, darle una alternativa al sistema privado de salud. Ahora, eso no quiere decir que desaparezca por arte de magia la presión al incremento de los costos. Yo solo quiero señalarle a los ciudadanos que en los últimos 18 años, según un estudio del profesor Ronnie Lenz, que es académico de nuestra propia universidad, en los costos del sistema público ha subido en torno al 10% en promedio. Es decir, si yo tuviera que cobrarle a cada uno de los afiliados de FONASA, no como le cobramos hoy día, que es solo con el 7%, tendríamos que subirle más el precio del plan a los beneficiarios de FONASA que a los propios beneficiarios de ISAPRE en los últimos 18 años. Ahora, no lo sufrimos de esa manera, ¿por qué? Porque el sistema público se financia vía impuestos. ¿De dónde lo sufrimos? En el IVA que pagamos en los alimentos, en el precio de las cebollas, de los tomates, de los limones y, por cierto, en la recaudación tributaria de las personas que pagan impuestos, porque el país le tiene que destinar cada vez más mayores costos
costos al sistema de salud público. Por lo Claro. tanto, igual, incluso cuando tengamos un sistema público de salud, vamos a tener, si es que ese es el modelo final al que queremos avanzar y reducimos la participación del sector privado, igual el sistema de salud se va a tener que preocupar de hacer eficiente la atención primaria, de buscar mecanismos de cómo incorporar medicamentos de alto costo a precios más razonables. Es decir, esto no cambia el problema. El problema de fondo y la reforma sigue siendo importante tanto para un eventual sistema privado, tanto para un eventual sistema público o mixto, porque de algún modo la plata hay que financiarla, no cae como maná del cielo, sino que hay que buscar los recursos que permitan financiar los mayores costos de la salud hoy en día. Muy bien, Manuel Inostroza, muchas gracias por darnos estas luces y atención entonces quienes han recibido ya esta carta, quienes tienen planes de salud con las ISAPRES, porque pueda tomar distintas alternativas. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes.